Y la Biblia está formada para que el hombre individual sea grandemente bendecido, pero a la misma vez también para que una nación llegue a ser una nación bendecida, poderosa, grande y sea completamente bendecida. Entonces Dios está interesado en el ser humano tanto como individual, para una familia, para que el hombre guíe su familia hacia la grandeza, hacia la bendición. Pero también has mirado que en el tiempo de David Salomón, Dios engrandeció la nación a un nivel grandísimo o máximo en el mundo. Bueno, Dios está interesado en el hombre individual y también en una nación grande. Y la Biblia es el manual para formar a este hombre o a esta nación. La Biblia es el manual, no hay otro manual semejante, no hay algo que pueda ser comparado ni con el manual ni con el Dios que nos da la instrucción. La Biblia viene primero al hombre, le habla a la persona, le habla a la razón, le habla a la mente, le habla al oído, le habla a la conciencia, le habla a la voluntad, le habla de su miseria también, y también le habla de su grandeza, porque Dios está interesado que el hombre se conozca a sí mismo, conozca a Dios y conozca el propósito de Dios para el hombre. La Biblia forma al hombre individual porque le enseña cómo conocerse a sí mismo. La Biblia forma al hombre individual porque le enseña cómo conocerse a sí mismo, le revela que no es puro ni suficiente en sí mismo, no puede ser puro ni suficiente en sí mismo. Le muestra sus deseos, su orgullo, sus locuras, su codicia, sus miedos, su inclinación continua hacia el mal y su necesidad que tiene que buscar a Dios, al que lo formó, al que lo sustenta, al que le da vida. A la vez le muestra la altura a la que puede llegar con sabiduría y ciencia si recibe el conocimiento y si recibe la fe. Le muestra el camino completo al hombre individual. Dios no le dio la Biblia al hombre solo para que la recite versos, para que la aprenda de memoria, para que sea un sabio en sí mismo y diga yo sé, yo soy hijo de Dios. Se la dio para que aprenda a pensar, para que aprenda que su lenguaje que sea limpio, que sea puro, que sea prudente, para que sus juicios sean firmes, sus afirmaciones y sus hechos sean firmes, para que sepa distinguir entre lo precioso, lo hermoso y también lo vil y lo malo, para que no se deje arrastrar por cada voz y por cada... para que pueda vivir delante de Dios con entendimiento. El hombre se le dijo, ahora tienes tú, le dijo Dios a Moisés, he puesto delante de ti la ciencia del bien y del mal. Si haces el bien, serás engrandecido, pero si haces el mal, el cielo y la tierra te van a condenar, porque los he puesto por testigos. La Biblia forma al hombre en su interior, en todo su ser, en su conducta. La Biblia enseña a hablar al hombre y también a callar, cuándo debe de hablar, cuándo debe callar, cómo debe conducirse, cómo debe esperar, cómo debe gobernar tanto a sí mismo como sus pasiones y reconocer sus límites y a pedir ayuda al que todo lo da, a obedecer y perseverar y a comprender que no vino al mundo solo para comer, trabajar, dormir y vivir, sino para conocer a Dios y para pasar a un lugar que Dios le tiene preparado en gloria. Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
La Biblia también forma la nación completa y tenemos el ejemplo ya ilustrado en David y Salomón. La Biblia no se limita al individuo, también enseña cómo una nación puede levantarse, organizarse, ir al éxito, mantenerse o corromperse y caer. Está en la Biblia los ejemplos. Dios dio 3 reyes. Saúl, hombre guapo, alto, hermoso, perfecto en estatura, pero no quería el puesto de rey. Hombre que no tuvo ningún defecto, pero fue desechado por Dios por su incredulidad. Tenemos al hombre que Dios escoge, hombre adúltero, hombre, ¿cómo se puede decir? Que era malo y malvado, hombre de guerra, hombre adúltero, matón, David, pero que en su libro nos enseña que hay que adorar a Dios, que la vida del hombre fue reconocer a su Creador, que el hombre fue hecho para reconocer a Dios, que nos enseña la alabanza en todo tiempo, el continuo adorar a Dios, que todo mundo que existe, que tiene aire, que tiene respiro, que alabe a Dios, es David. Y tenemos al otro ejemplo de las riquezas, los honores y la fama, que es Salomón. Dios nos da los ejemplos para conducir una nación, pero más allá del todo nos enseña cómo una nación puede ir a ser grande y grandemente bendecida. Entonces, Dios tomó un pueblo, el pueblo de Israel, y lo formó como un modelo, no porque Dios tenga favoritos en este mundo, no porque Dios sea como los humanos. Dios no tiene favoritos, sino porque Dios quiso mostrar en una historia concreta lo que quería enseñar a toda la humanidad. El pueblo de Israel fue solamente un modelo que Dios llevó desde la nada a la grandeza. Después de Salomón, Dios lo comienza a destruir, y así como le llevó 1000 años para construirlo y llevarlo a ser la nación más poderosa, así también lo declina en 1000 años y luego viene Cristo. En Israel Dios mostró cómo se forma la nación, cómo se forma una nación poderosa, mostró cómo se recibe una ley, mostró cómo se organiza a la vida común, tanto y también en el gobierno, cómo gobernar, cómo administrar, mostró cómo la obediencia produce orden y cómo la rebelión produce ruina. Mostró cómo una nación puede recibir bendición, tierra, promesas, herencia, culto, gobierno, riquezas, fama, sabiduría, inteligencia, ciencia. Por eso digo que la Biblia es el manual para todas las naciones. La Biblia, como es para el individual, es también para todas las naciones. Porque enseña principios de formación colectiva, enseña que exaltar a un pueblo y que destruye a un pueblo, enseña cómo exaltar a una nación grande y cómo ser destruida. ¿Qué le pasó a Saúl? Fue destruida. ¿Qué le pasó a David? Fue levantada. ¿Qué pasó en Salomón con sabiduría y ciencia? Fue la paz del mundo. Tenemos los 3 modelos como nación, pero tenemos también en la Biblia que Dios está interesado en una persona para bendecirla en grande. Por eso digo que la Biblia es el manual para todas las naciones y para el hombre como familia, como líder de una familia. La Biblia es el manual que Dios nos ha dado para que todas las naciones, pueblos y lenguas reciban bendición. El modelo fue desde un hombre Abraham hasta una nación con 40 años de paz en Salomón. Dios quiere que tú aprendas de este manual. No hay otro manual más sabio, más inteligente. No hay otro manual diseñado por el Creador para que nosotros aprendamos a usar nuestra mente con las palabras, nuestro cerebro
el mejor software para que nuestro cerebro funcione al máximo, no hay otro manual, es la Santa Biblia.